Me da mucho gusto recibir en el estudio al senador Germán Martínez, vicecoordinador del Grupo Plural y también expresidente nacional del PAN, viejo conocido de muchos años. ¿Cómo te va, Germán? Gracias, Víctor. La verdad, muy amable. Buenas noches por estar aquí. Lo primero que quiero hacer es solidarizarme con toda la gente que marchó hoy en las distintas calles y ponerme esto. Mi voto no se toca. Yo creo que esta lucha vale la pena. Fuimos a la Plaza de la Constitución hoy. Fue mucha gente, miles de gentes a distintas plazas, y yo pido respetuosamente a la Corte que revise la constitucionalidad de lo que se aprobó en el Senado y que evidentemente yo voté en contra. Perfecto. Gracias, Germán. Ahí tu posicionamiento sobre la marcha del día de hoy. Yo quiero platicar contigo sobre este tema, lo hemos conversado, sobre Genaro García Luna. Tú en el sexenio de Felipe Calderón fuiste presidente nacional del PAN, tú fuiste secretario de la Función Pública. La pregunta con la que quiero arrancar es, ¿había alguna sospecha en su momento, en aquella época, en torno a Genaro García Luna? ¿Rondaba en el gabinete o simplemente era algo que no se sabía? Yo lo que sé es lo que dijo el presidente de la República y que hoy refiere el periódico Milenio. Yo me acordé que estaba el secretario de Gobernación, estoy hablando del presidente. Primero fue gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña. Eso es lo que dice Germán. Le advirtió a Calderón que no era la estrategia, que había que tener cuidado. Eso es lo que yo sé. Ramírez Acuña le advirtió a Calderón que la estrategia de seguridad no había que tener cuidado. Y a tu compañera Susana Uresti, Ramírez Acuña se lo dijo, que había que tener cuidado con la estrategia de seguridad, de la culpabilidad de Genaro. Dan cuenta los tribunales, las leyes, sí, y todo. Y los fiscales y los jurados estadounidenses para proteger a los estadounidenses y no para proteger a los mexicanos. Eso no acaba aquí, nos quedamos chiflando en la loma después de ese juicio. Aquí el fentanilo sigue subiendo y aquí el fentanilo se sigue consumiendo después de ese juicio. Yo quiero que se juzgue aquí a cualquiera que haya tenido responsabilidad, sea quien sea, presidente o el más de los ciudadanos, más común de los ciudadanos. Ahí sobre ese punto precisamente, hablando de Felipe Calderón, la pregunta directa es, ¿crees tú que tendría que salir en un ejercicio de rendición de cuentas él a dar explicaciones? Lo hemos visto nada más ahora en un comunicado que emitió en la semana después de darse el veredicto sobre García Luna, pero ¿valdría la pena que Felipe Calderón Hinojosa estuviera aquí en México rindiendo cuentas, tratando de dar explicaciones? ¿Bien? ¿O es innecesario? La Fiscalía General de la República no tiene talento, no hay talento para traerlos. ¿Cómo se trajo a Lozoya? ¿Cómo se trajo a Ancira? ¿Dónde está Naya? ¿Dónde está Tomás Herón en Israel? ¿Dónde está Der Römer, el violentador sexual? La Fiscalía, si tuviera talento, lo haría. La UIF dice que se le escapan. El Milenio, Janet López Ponce, ha dicho claramente que los contratos del 17 de febrero del 2009 al 20 de abril del 2018 se deben revisar. Son de Peña Nieto. Balazos para Calderón, abrazos para Peña Nieto. Y de una vez digo, 17 de febrero, yo salí 508 días antes de la Secretaría de la Función Pública, O sea, no se vincula, para que no se vincule. Lo que bien reporta Milenio, lo que muy bien reporta Janet López Ponce, es que no están haciendo un trabajo en la Procuraduría, no están haciendo un trabajo en la Fiscalía. Y yo quiero que aquí rindan cuentas en la justicia mexicana, con la Procuración mexicana, con los jueces mexicanos y en las cárceles mexicanas, quienes envenenan a los mexicanos. Sí. A mí los gringos me importan muy poco. Pero por eso creo que la pregunta es pertinente. Calderón, en un escenario de rendición de cuentas, como el que estás planteando, ¿tendría que estar aquí? Sí, las dos varas igual. La misma vara para el general Cienfuegos, que se le trajo cómodamente, Jesús Esquivel, un reportero serio, a él se le trajo cómodamente en un avión y las noticias se comentan en la mañanera de una manera breve. Y a Genaro García Luna, culpable, y yo no meto las manos al fuego por García Luna ni por nadie. A él, mañanera tras mañanera y campaña tras campaña. Abusados. Yo lo dije en la tribuna, Víctor. Si rasuran a García Luna, que los militares
pongan sus barbas a remojar, que quienes hacen contratos y tratos con la DEA y con Estados Unidos, pongan sus barbas a remojar. Ese es lo que a mí me molesta, que los jueces de aquí no estén juzgando aquí a los delincuentes que envenenan y matan y llenan de miedo las calles de aquí, de Michoacán y de México. Hablas de Michoacán. Tú eres michoacano, Felipe Calderón era michoacano, es michoacano. Eras parte del Corunda Power, recuerdo en su momento, de lo que se conocía como este grupo compacto de michoacanos que llegaron al poder en el sexenio de Calderón. ¿Tú lo conociste mejor que nadie, a Felipe Calderón, o como pocos lo han conocido? ¿Por qué confiaba tanto, y te la pregunto así directo, en Genaro García Luna? Y te lo pregunto porque a la luz de lo que hemos visto ahora, vale la pena tratar de entender qué es lo que llevaba a que Felipe Calderón depositara la fe ciegamente en un funcionario como él. Yo creo que desconfiaba de todos, y eso es lo que se decía antes, y los biógrafos de Calderón desconfiaba de todos. Veía las tarjetas, si el problema era que veía las tarjetas del CISEN, veía las tarjetas de la Sedena, veía las tarjetas de la Marina, de la propia policía. Yo, la verdad, condeno la militarización, la he condenado en la tribuna del Senado de la República, y yo estoy convencido de que la militarización no es el camino. Aquí de lo que se trata es de la civilización a la hora de luchar, y aquello que se empezó, hay que decirlo, se empezó en esa época, y un poco antes empezaron a entrar los secretarios de la Defensa al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero por supuesto que ese camino no va a ningún lado, y lo que nos prometieron, y por lo que yo voté, y me engañó López Obrador, fue por civilizar, no militarizar este país. Yo voté por eso, yo voté por cambiar las cosas. Pero tú eres muy hábil y me estás llevando al presente cuando también me gustaría platicar del pasado. Pues el presente son los muertos. ¿Sí? 150,000 ataúdes. ¿Quién da cuentas de eso? Ya vamos a cerrar. 50,000 ataúdes. Antes de irme, no me puedo ir. 150,000 muertos. Pero no me puedo ir sin preguntarte. Tú estabas en el gabinete, en el mismo gabinete que estaba Genaro García Luna. ¿Nunca hubo sospechas? ¿O simplemente estamos hablando de que es algo que sale hasta después? Las sospechas son estas, las que están aquí, en Milenio. Yo, las que de Ramírez Acuña confirmadas. Yo estaba en un gabinete, como tú estás aquí, con unos camarógrafos que no los conocías antes. Como estamos aquí, yo no los conozco. En un salón de clases, cuando llegas a un salón de clases, tú vas a un equipo de trabajo. Yo insisto en que la ruta de militarizar a este país va a la corrupción, de que militarizar al país va a la violencia, y de que eso no fue el camino correcto con Calderón, no fue el camino correcto con Peña, y no es el camino correcto con 150,000 ataúdes y dolor y familias que necesitan consuelo, y que dijo el presidente que iba a consolar y no ha consolado. Me quedan 30 segundos y te haré una última pregunta. Por favor. Felipe Calderón, ¿qué está pensando? No te estoy pidiendo que te metes en su cabeza, pero lo conoces. ¿Cómo le pudo haber caído lo que pasó esta semana a un hombre como Felipe Calderón? No lo sé, al último presidente de México al que le estreché una mano y con el que desayuné, se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero a la distancia, como un hombre que lo conoció muy bien. Menos a la distancia. Tú pusiste un muy buen tuit, los políticos ya no tienen Disneylandia. Si él no está en México, a mí me da mucho gusto que quien tenga las manos sucias no esté tranquilo. Yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, yo estoy queriendo servir al país, y yo estoy a tus órdenes. Un gusto verte, Germán Martínez. Al contrario, Víctor Hugo. Conocido.